Seguimos, estamos en la tertulia, hoy es miércoles, es 17 de febrero del año 2021 y nos acompañan Karina Novarez, Agustín Iturralde, Leonardo Costa, Gabriel Budiño. El Bank of America, una de las empresas de mayor valor de mercado en el mundo, emitió esta semana un informe para sus clientes en el que evalúa a Uruguay y su manejo de la pandemia del coronavirus, la situación económica, el déficit fiscal, la inflación, la reforma de las jubilaciones y los riesgos a futuro. Ese trabajo, consignado por el diario El País, destaca que Uruguay ha manejado la pandemia relativamente bien hasta ahora y la primera ola de COVID parece estar menguando. Agrega que la caída del Producto Bruto Interno fue menor que en la región en 2020 y se espera el banco un crecimiento decente para 2021 y 2022. El documento indica que Uruguay mostró una notable austeridad fiscal frente a la región debido a la baja incidencia de COVID, a restricciones de movilidad más suaves y a menor gasto, excluido el gasto por COVID. El gobierno cumplió los objetivos y respetó la regla fiscal, concluye. Además, prevé una disminución significativa del déficit en 2021 basada en la disciplina del gasto. Y por último, para reseñar un aspecto más, señala que iniciativas para mejorar el clima empresarial, como las leyes de urgente consideración, podrían mejorar el crecimiento potencial, haciendo más factible políticamente una mayor consolidación. El informe es mucho más largo que esto, apenas estuve aquí incluyendo algunos de sus párrafos. Agustín, ¿por dónde querés tomarlo tú? Tú querías hablar de este tema. Sí, me parecía interesante siempre mirar a cómo nos miran desde afuera y sobre todo dos cosas me parecen interesantes de esto. Uno, entender que algunos informes de este tipo nos miran con mucha atención. Uno mira el grado de detalle que maneja el informe, las cosas buenas, las cosas malas, las fortalezas, las debilidades. No es que a veces nos pasa cuando leemos una nota de Uruguay en un medio, no quiero nombrar ninguno, pero en un medio muy popular europeo, que es de una liviandad y una superficialidad que está hecha para captar clics, incluso en medios argentinos, a veces, captar clics de los locales sobre qué simpático los uruguayitos, qué cosa querible. No, esas cosas no son así, ¿no? Algo parecido pasa con el informe que hace la calificadora Fitch, que por lejos creo que es la calificadora que nos sigue el tren más de cerca y que realmente sigue los hechos y los acontecimientos en Uruguay bien de cerca. En una entrevista que había sacado al principal, hace poco un diario, a su principal analista de Uruguay. Bueno, creo que nos miran con atención. Y segundo, bueno, lo otro me parece interesante, bueno, ver con un poquito más de distancia y sobre todo ver el apuro que a veces tenemos acá para analizar nuestra situación, ¿no? Creo que acá, cuando uno mira a Uruguay de afuera, pasa algo similar con esto en un índice que ahora no me sale el nombre, ahora lo miro sobre la evolución, el manejo de la pandemia en los distintos países, que también había salido hace algunas semanas, y Uruguay también había quedado bastante bien parado. Bueno, todavía, a pesar de las dificultades que claramente estamos teniendo desde finales del año que viene pasado, donde el coronavirus, la incidencia, la mortalidad empezó a aumentar, este informe recoge todo eso. A pesar de todo eso, es claro que agregadamente Uruguay tiene un muy buen desempeño en la pandemia, tanto en variables sanitarias como variables económicas, y que bueno, y el propio informe lo pone, en la medida en que las vacunas logren llegar como están establecidas, básicamente que en marzo empecemos a vacunar de forma significativa, son buenas las perspectivas para Uruguay, es bueno el crecimiento esperado para el 2021 y 2022. Entonces, bueno, más allá del ruido, el barullo, la crítica, la politiquería, cuando uno toma distancia, todavía es bueno lo que uno puede decir de la evolución, es significativamente bueno lo que uno puede decir del desempeño en Uruguay en materia de pandemia, tanto sanitaria como económicamente. Otro que maneje números. Vamos a Gabriel entonces, en primer lugar, el contador en la mesa. Sí, igual el abordaje seguramente sea menos numérico, ¿no? ¿Sí? Es decir, primero no pude encontrar el informe original, obviamente por un tema de tiempos,
para la tertulia de hoy, pero sí llama la atención lo que mencionaba Agustín del nivel de detalle o de conocimiento de la interna, ¿no? Y de referencias como muy locales. Entonces, uno se pregunta también hasta qué punto no hay analistas locales participando de ese análisis, ¿no? Y qué grado de influencia tiene y hasta qué punto está blanqueado quiénes son esas personas que participan en la elaboración de este tipo de informes, porque además no es el único. Preparando la tertulia de hoy encontraba que en agosto había habido un informe similar y donde el enfoque es un enfoque muy, muy parcial, ¿no? A ver, déjame una pausa acá, Gabriel. Más vale que estos informes consulten fuentes uruguayas, ¿no? Es razonable que haya entrevistas, intercambios con especialistas de Uruguay. Lo que tú decís es que te suena a un informe casi que escrito por alguien de Uruguay o algo así. No, lo que digo es que al no ver el informe original uno no sabe cuáles son las fuentes de información para algunas cosas y qué tan, digamos, amplias han sido las fuentes para consultar cosas. Porque, por ejemplo, en Uruguay sigue habiendo una fuerte preocupación por el impacto en las pymes, por el impacto en el trabajo, y eso, por lo menos en lo que se recoge en las notas de prensa, no hay menciones en el informe. Entonces, todos los elogios se parecen mucho a los elogios muy tradicionales acerca de reducir el déficit, de controlar la inflación y poca cosa más, ¿no? Y cuando en realidad hay visiones más amplias del análisis económico que incluyen otro tipo de dimensiones. Lo hablábamos la mesa pasada acerca de si el gobierno debía seguir manteniendo esas metas tan específicas en relación al déficit o si tenía que atender otro tipo de realidades y a la interna de la propia coalición de gobierno, ya lo veíamos al inicio de la semana pasada y se mantuvieron en los próximos días, en los pasados días, que la propia coalición está pidiendo otro tipo de medidas. Entonces, este tipo de informes que hace tanto énfasis en alguna de las variables económicas, creo que le faltan otras cosas. Uh-huh. Por otro lado, sí reconozco lo que dice Agustín, la importancia de que nos miren de afuera, con ese salvedad de qué tan de afuera nos están mirando o si eso simplemente recoge información de analistas locales y poca cosa más. Y además, sí, siempre es bueno tener a alguien comentando sobre las bondades de Uruguay, principalmente para atraer inversiones, porque al final estamos hablando de un informe de un banco muy relevante que seguramente puede ser insumo para quienes decidan traer inversiones a Uruguay, por ejemplo. ¿Querés comentar algo sobre lo que señalaba recién Gabriel, Agustín? No, digo que concuerdo, me parece un poco lo que decías vos. Hoy todos estos informes se consultan a analistas, los informes que hacen bien a diversos analistas de distintas fuentes, profesionales, políticos, del gobierno, y sacan sus conclusiones. Y después que claramente están puestos en comparación, en relación a lo que está pasando en otros países, ¿no? Cuando dicen, en Uruguay la caída no está de malo porque la caída fue menor, claro, están mirando lo que pasó en Argentina, en Chile y en Brasil. Bueno, Brasil al final cayó poco también, pero en esa relación que sale Uruguay en parado, es clarísimo que el 2020 fue un año durísimo para la economía uruguaya y durísimo para muchos uruguayos. Neco, vamos contigo. No, a ver, primero que nada, hay que mirar el objetivo de este informe. Este informe es un objetivo para quienes tienen bonos uruguayos, no es un informe mirando la microeconomía como hablábamos los otros días. Lo que está mirando son los grandes números de la macro y si de alguna manera el manejo de deuda y el manejo de quienes son tenedores de bonos uruguayos es sustentable para mantener la rentabilidad de los mismos. Por eso, y para eso, naturalmente, analiza, si uno mira los temas que analiza, yo no soy economista, quiero respetar mucho otras profesiones y por tanto simplemente voy a hacerle titulares, analiza el manejo de deuda, la posibilidad de déficit fiscal o cómo se va a manejar el déficit fiscal, la inflación y la posibilidad de crecimiento. No está pensando después si eso derrama, no derrama, porque no es el objetivo. Y siempre estos informes, obviamente, yo conozco algunos de estos bancos, tienen analistas locales, tienen personas contratadas localmente para que den la información y después de eso hacen la consolidación de los informes. Pero reitero, ni siquiera creo que sea en comparación con otros. Lo que sí es en comparación con, digamos, la pandemia, cómo afectó y si eso es, digamos, a pesar del golpe que ha sido en la economía mundial, si es sustentable seguir teniendo bonos uruguayos en las mismas condiciones que lo que tenía con anterioridad a la pandemia. Y yo creo que ese resumen que hace Banco of America parecería ser como la conclusión de la tertulia de la semana pasada, porque creo que cuando la ministra habló, le habló
obviamente, y eso a veces justamente lo que hablábamos la semana pasada, de si le hablan a la gente, yo creo que también le habló a este tipo de instituciones. Y hoy en el país de hoy sale otra nota respecto a este informe de Banco of America que tiene que ver con justamente la perspectiva de la Oficina de Deuda del Ministerio de Economía, en donde se hincapié a un reperfilamiento de deuda en pesos, modificación de plazos, y no recuerdo el otro punto, y que me parece que lo que está haciendo el Ministerio de Economía es un manejo prudente de las cuentas públicas, pensando justamente en mantener el grado inversor. Que no tiene que ver con otros temas que nos pueden preocupar a los uruguayos y que nos pueden preocupar y les preocupa mucho a los uruguayos, como eso derrama, qué es posibilidad de generación de trabajo, cuál es el colchón social que hay para todos los golpes que pueda tener la pandemia. No es el objetivo. Pero me parece que, mirado, y yéndole a Agustín, es un muy buen informe en donde en el contexto mundial de un incremento de los déficits fiscales en todos los países del mundo, lo que está diciendo este informe es: Uruguay, a pesar del tema COVID, y por eso hacía muy bien la ministra en desagregar los gastos COVID, por llamarlo de alguna manera, a pesar de todo esto, digamos, el golpe no ha sido tal como se preveía. Y eso tiene que ver con, y con esto termino con un tema final, que es si este nuevo gobierno de alguna manera ha hecho un manejo prudencial o no de las finanzas públicas con aparte del tema COVID, como para mostrarle a los bonistas y a los asesores que asesoran a estos bonistas, es razonable mantener la deuda uruguaya en los niveles que está, es razonable calificarla de la forma que está, y sobre todo el programa financiero del gobierno es o no es sustentable, y parecería ser para Banco de América que es sustentable. Uh-huh. Karina, ¿qué ángulo vas a elegir tú? Acá se vino la lluvia con todo, así que van a sentir el ruidito de fondo. ¿Dónde estás? No, yo mientras que hablaban, no, estoy en casa en Parque Valle, Positos, ahí el límite, pero se vino con todo. La lluvia con todo pero ahora ya paró. Va por barrios, ¿sí? Acá no llueve. Se vino con todo, pero para enseguida, o sea que es como ida y vuelta. Yo mientras que hablaban los expertos, digamos, los economistas, también estaba pensando lo que dijo Leonardo, y es que este es un informe técnico y así hay que calificarlo. En general no esperamos que ciertos informes técnicos, incluso de las calificadoras, hablen de los problemas sociales que se pueden derivar de situaciones como las que tenemos ahora. Eso no significa que no sean importantes. No son importantes tal vez en primera instancia para quienes están mirando Uruguay como una inversión. Desde ese punto de vista está bien hecho, a mí me parece que tiene todos los datos que objetivamente tiene que tener. Y también tiene algunos datos que tienen que ver con la pandemia, que es interesante que los analicen porque evidentemente tienen influencia en lo económico. Por ejemplo, cómo ha reaccionado el sistema de salud, que ha reaccionado muchísimo mejor que en otros países latinoamericanos, eso es indudable. También qué se espera de la vacuna. En un apartado muy chiquitito habla de la vacuna. Si algo tienen de crítica es que todavía la vacuna está un poquito demorada, pero también dicen, es un país pequeño, seguramente cuando se tenga la vacuna se pueda rápidamente dar a todo el mundo. Pero me llamó la atención ese punto de vista también en un informe tan técnico. O sea, son técnicos, pero tienen muy en cuenta cómo la pandemia está influyendo en la economía en cosas, en países tan pequeños como el nuestro. Ese sería como el punto capaz de crítica que le hace el Bank of America, pero también confía en que la tradición que tiene Uruguay en estos temas de salud y de organización le va a jugar a favor. Como en términos generales es un informe que ojalá dieran muchos bancos sobre Uruguay. A ver, creo que ningún uruguayo puede pensar que es negativo. Si después es absolutamente justo con lo que tiene que ver con la parte social o no, bueno, no es el objetivo de esto. Nosotros queremos que la gente invierta, sí. Queremos que vengan más inversiones extranjeras, sí. Después discutiremos los casos particulares. Pero en sí es un informe interesante y ojalá que se sumen otros, porque lo que nos viene bien es que nos tengan bien conceptuados en el mundo para tener más entrada en cualquier aspecto, ya sea como receptores de inversión o ya sea como exportadores eventualmente. Uh-huh. Gabriel, ¿vas tú? ¿Va Agustín? Sí, Gabriel. No, prefería dejar a Agustín para el cierre, que obviamente sí es economista y tiene mejor manejo de este tipo de informes. Yo la referencia que quería hacer tenía que ver no con las características técnicas del informe,
que obviamente tiene que hablar de los temas tal cual lo mencionaba Leonardo y no otra cosa. Sí lo quería vincular con el uso interno de ese reporte a nivel de comunicación, a nivel de uso político de ese tipo de informes y en relación tal cual lo planteaba Leonardo también respecto a lo que había dicho la ministra. Es decir, este es un informe que es para inversores externos que no están preocupados por las políticas sociales más allá del ambiente de tranquilidad que ofrece generalmente Uruguay para los inversores, pero cuando hacemos la lectura de esos datos como si esa fuera la única, el único elemento a considerar, corremos riesgos y creo que es lo que le reprochábamos a la ministra en la conferencia de prensa de la semana pasada. Entonces, veamos lo positivo de ese informe, veamos lo bueno que como decía, tiene para atraer inversores extranjeros, veamos cómo mantenemos a partir de este tipo de informes el grado inversor que tiene Uruguay y la estabilidad que ofrece Uruguay para los inversores, pero no creamos que este tipo de informes es la meta única que puede tener un gobierno en cuanto a la gestión de su economía. Y ese era el punto al que quería señalar. Y con eso sí dejo a Agustín para seguir con este análisis. Antes, capaz que intercalo este mensaje que se refiere a la intervención de Leonardo. Cita una frase tuya, palabra más, palabra menos: el golpe no ha sido tal como se preveía. Dice el oyente que manda esta observación, eso corresponde a una visión sesgada de la situación. Mucha gente se cayó del sistema, mucha gente come solo gracias a las ollas populares. Muchas pymes están cerrando, las condiciones laborales en trabajos de muchos se han deteriorado, etcétera. ¿Qué retrucas tú, qué replicás? Sí, no, a ver, yo no quiero caer en la insensibilidad de que esto no le pegó a todo el mundo. Hay gente que la está pasando extremadamente mal y que seguramente las posibilidades de recuperar el empleo sean dificilísimas y volver a los niveles de empleo que teníamos y sobre todo de calidad de empleo que teníamos va a ser durísimo. Lo que quiero decir fue otra cosa, quise decir, el mundo se desplomó con la pandemia. El mundo, y de hecho este informe de alguna manera está analizando cosas que si no hubiera existido la pandemia, con los niveles de déficit, seguramente estaría diciendo otra cosa. Lo que quiero decir es, el mundo se cayó, el mundo perdió un 10%, quizás, o sea, el número total, no sé, Agustín, de cuánto va a ser la caída del PBI mundial. Pero en esa lógica, los números macro no fueron tan malos. Ahora, cuando uno mira con carne y hueso, o mejor dicho, cuando mira humanamente las cosas, y bueno, obviamente, en la micro la gente está pasando mal, por eso el Partido Colorado planteó lo que planteó y por eso, de alguna manera, se busca que el colchón de los golpes, digamos, sea más amplio, de manera tal de evitar estos daños. Pero comparto con el oyente de que no a todos se pegó igual y sobre todo hay gente que le pegó muy mal. Agustín. Sí, a ver, creo que yo quería aprovechar para poner como un matiz, pero en esto de que una cosa es la información para los tenedores de bonos y que otra cosa es la economía real, que obviamente es así, y Leonardo creo que fue muy oportuno la intervención de Leonardo en clarificar quién es el destinatario de este tipo de informes, que es verdad. Ahora, están las dos cosas están extremadamente conectadas, ¿no? Y creo que no hay nada más que mirar a Argentina para ver las consecuencias tremendas que tiene despreciar la estabilidad macroeconómica, despreciar este tipo de indicadores de resultados fiscales, para ver hasta dónde puede generar deterioro el desprecio absoluto por las restricciones macroeconómicas que existen. Así como Uruguay y Argentina, estos son dos casos. La caída argentina del año pasado fue de las más grandes del mundo, que además se acumula con 3 años más, y se hace todo esto, se hace de hace muchos años ya en Argentina, en el medio de discursos políticos y económicos, supuestamente de economía política o de política económica, de una sensibilidad social tremenda de la vida de la gente. No debe haber un país en el mundo donde haya tantos discursos permanentemente señalando la importancia del ingreso, de bajar la pobreza, la desigualdad, y en el medio que la cháchara de todo esto no para, la vida de la gente, la vida real de la gente se hace añicos, se hace pelotas. Y bueno, el año pasado, Argentina, todavía estamos por ver las cifras, pero la mitad de la gente en Argentina está bajo la línea de pobreza, la mitad de la población argentina. ¿Qué digo con esto? No digo que nos va a pasar lo mismo, ni digo que la tecnocracia tiene que gobernar, ni mucho menos. Lo que digo es,
hay una conexión muy clara entre este tipo de reputación internacional y lo que a la corta nos podemos hacer los vivos, a la corta ya no hay algún margen para hacerse el vivo, pero al mediano y sobre todo a la larga, cómo eso pasa factura sobre la vida de la gente de verdad. Entonces, tengo clarísimo que nadie en esta mesa sostiene lo contrario, creo que no nadie sostiene, pero me parecía oportuno en esta distinción que estamos haciendo, bueno, hacer ese recordatorio de esa docencia y sobre todo viendo el caso de nuestro hermano mayor en vivo y en directo, como lo vemos casi como en reiteración. Te dejo el cierre a ti, Karina. A ver, es inevitable que cuando se hablan de estos temas aparezcan, sea difícil acotarse al tema, porque en este caso estábamos hablando de un informe del Bank of America. La semana pasada hablábamos del tema social, hablamos de la conferencia de la ministra, de hecho algunos fuimos, creo que críticos, pero bueno, medianamente críticos, aunque capaz que en ese discurso no se había incluido a la población o a los ciudadanos comunes y corrientes. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Leonardo, un ministro de Economía no le habla solamente a los uruguayos, sino que le habla al mundo. Pero bueno, pero los uruguayos estamos también y tenemos que entender. Entonces, hoy estamos hablando de esto. Esto es positivo. Esto es positivo para este gobierno, pero es positivo para el Uruguay. Va más allá de lo político. Que se va a politizar, sin dudas, como se politiza todo. Lo va a utilizar el gobierno a favor y la oposición dirá es un informe sesgado hecho por bla, bla, bla. En este momento, como ciudadana, me parece que está muy bueno tener un informe así. Ojalá tuviéramos más, como ya dije. Si después hay un informe que sea más con corte social, también nos va a servir para ver qué estamos haciendo mal, a quiénes no estamos atendiendo, qué nos está faltando. Seguramente eso le corresponde a organismos internacionales, la CEPAL, no sé. Pero bueno, hoy discutíamos esto. A veces creo que se quiere discutir todo al mismo tiempo y no es bueno tampoco. Es una cosita que me parece interesante, que un informe del Banco Mundial aparezca el sistema de vacunación, es una cosa que marca el tiempo que estamos viviendo. Nunca me imaginaría en un informe dirigido a individuos que compran títulos de deuda, cómo se va a vacunar o no se va a vacunar. Lo que impacta, lo que creo que para la gente, o yo lo leí así por lo menos, es el COVID es una variable más en toda la vida de la gente y especialmente en la vida de la economía. Analiza cómo va a crecer el turismo en el 2022, si abren o no se abren las fronteras. El golpe que ha sido esta pandemia, yo creo que no tiene parangón en la historia reciente de la economía. Sin duda. Incluso es peor que una guerra, creo, a esta altura. Enseguida le damos el broche final a la tertulia de hoy. Vamos a escuchar los telegramas que hayan traído los integrantes de la mesa.